le damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a empezar un estudio con el libro de Primera de Pedro. Como comentó Beca, van a ser 5 clases y en cada clase vamos a ver un capítulo. Entonces, pues empezamos. Primeramente, me gustaría preguntarles, ¿a cuántas les gustan viajar? ¿A cuántas les gusta viajar? Yo creo que hay muchísimas personas, ¿no? La mayoría ahorita Vale está de viaje. A muchas personas nos encanta viajar y es algo, pues, muy, muy padre, ¿no? Que podemos experimentar. Sin embargo, no sé si les ha ocurrido que ya van a algún lugar, ya sea de mucho frío o de mucho calor, y a lo mejor y una semana está bien, 2 semanas, pero de repente ya es como que sentimos que ya no, pues no pertenecemos ahí, ¿no? Que ya extrañamos nuestra casita, queremos estar como, pues donde vivimos. Y justamente es algo similar lo que ocurre pues con las ciudadanas del reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sí estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y es lo que en esta carta el apóstol Pedro nos va a enseñar. La carta les proyecté aquí en la presentación, tanto de la versión Nueva Biblia de las Américas, que es la que estamos manejando recientemente, y también algunos versículos son de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, bueno, me basé en estas 2 versiones para tener una mejor comprensión, pero ustedes también lo pueden checar en la versión, si tienen la Reina Valera, pues les enriquece mucho más, ¿no? Podemos ir comparando con cada una de las versiones y ver, pues, qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces, bueno, la carta de Pedro inicia así: Pedro, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado. ¿A quién va dirigida? A los expatriados. Y aquí lo marqué en cafecito para ver qué es esta palabra, ¿no? Expatriados. Estas personas en este momento no tenían patria. Por causa de la persecución los habían expulsado de sus ciudades y no tenían un lugar donde permanecían. Entonces simplemente estaban como viajeros en ese momento en el lugar donde se encontraban, porque además de que físicamente no tenían un lugar, no tenían una patria, pues espiritualmente tampoco, eran creyentes ya. Y como lo comenté hace un momento, cuando nos convertimos a Cristo, cuando somos creyentes, pues nuestra ciudadanía ya no es en esta tierra, sino que es en el cielo, porque viviremos en la eternidad, bueno, aquí en la tierra, cuando esté renovada, cuando Jesús pues renueve el cielo nuevo, tierra nueva, esa será nuestra ciudadanía. Entonces, en este caso, nosotras también somos expatriadas, ya no tenemos una patria terrenal. Bueno, Pedro continúa, dice: de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos estos lugares se refieren a Turquía. Y aquí hay una palabra que me llama mucho la atención y que me gusta bastante, dice: elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. Entonces, bueno, aquí la palabra que más me encanta es elegidos. No sé si en algún momento les ha ocurrido que van para postular a un trabajo y no saben si van a ser elegidas, porque hay muchísimas otras personas que quieren ocupar ese lugar. O aquellas personas que tal vez, aquellas mujeres, ¿no? Que aún estudian y son invitadas a formar en un equipo de, no sé, básquetbol, o para una olimpiada muy importante, o incluso, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba teatro, pues ir a un casting y ser elegida para un papel era como, wow, me eligieron de entre todas las personas, yo soy elegida para este papel. Y es algo muy similar, pero en una magnitud muchísimo mayor, el hecho de ser elegidas por Dios. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo y ser rociadas con su sangre. ¿Qué quiere decir esto? Para salvación. Fuimos elegidas para salvación y es algo que nos debe llenar de gozo, y es algo con lo que podemos iniciar todos nuestros días pensando y meditando en ello y dándole gracias a Dios que fuimos elegidas de entre toda la multitud de personas que hay en la tierra. Dios eligió pues a todas las creyentes que somos ahorita y que han de ser después para salvación. Y es un regalo muy, muy grande que Dios nos da, y quiero invitarlas a la reflexión con la siguiente pregunta: ¿cómo impacta tu día saber que tu patria no es terrenal, sino celestial,
y que fuiste elegida por Dios para obedecer y ser salva. A veces iniciamos el día con quejas, a veces vemos cómo pues se van dando las situaciones, luchamos con la envidia, muchas veces vemos cómo otras mujeres prosperan, cómo otras mujeres, no sé, ya tienen sus negocios, pues hacen diversas situaciones terrenales que a veces luchamos con la envidia y vemos, es que ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué estas mujeres ya se casaron? ¿Por qué estas mujeres prosperan tanto? ¿Por qué les va bien en la escuela? ¿Por qué ocupan los mejores puestos y yo no? Sin embargo, nuestra plenitud no debe estar en las cosas terrenales, porque como lo vimos, somos expatriadas, ya no tenemos esta patria terrenal, sino celestial, y que pues Dios nos eligió a nosotras. Entonces, podemos cambiar ese chip de envidia o de enojo, de comparación, de codicia incluso, ¿no? De ingratitud. A veces es la ingratitud de por qué a las personas del mundo que no conocen a Dios les va bien y a nosotros no. Podemos cambiar ese pensamiento por la gratitud de decir, yo fui elegida para ser salva. Y eso es algo que nadie me va a quitar y que Dios simplemente por gracia, por pura gracia, porque no lo merecíamos, Dios nos da como un regalo. Entonces, pues podemos reflexionar en ello, ¿no? Si con gratitud porque sabemos que no merecíamos ser elegidas o con soberbia e ingratitud por no tener lo que creemos merecer. Y esto es algo como, pues en lo que debemos reflexionar, pensar que a veces creemos que merecemos todo, que merecemos pues todo lo que se nos ocurre y cumplir todo lo que anhelamos, pero la verdad es que no merecíamos absolutamente nada y todo lo que tenemos al día de hoy, una casa, un techo, comida, familia, todo lo que tengamos es por pura gracia. Entonces, el siguiente pasaje podemos ver la seguridad de la salvación, que nos dice Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Entonces, aquí encontramos otro motivo de gozo, que Dios nos hizo nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Que Dios cambia nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos pecaminosos, los cambia por sus deseos piadosos, nos da salvación y ahora pues anhelamos, ¿no? Anhelamos leer su palabra, anhelamos orar, anhelamos pues tener comunión unos con otros, todos estos deseos que no venían de nuestra propia naturaleza, Dios los transforma y nos da una nueva manera de pensar. Entonces, pues esta palabra, ¿no? Nacer de nuevo, ¿para qué nos hizo nacer de nuevo? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Y esto debe ser otro motivo de gozo que nos lleve a la siguiente reflexión. ¿Cuál es tu esperanza? ¿La fama, el reconocimiento, estatus social, sentirte empoderada, ser popular en la escuela, tener novio o esposo? Sabemos que aquí hay mujeres de todo tipo, ¿no? Desde estudiantes hasta mujeres que ya se casaron, mujeres que ya son abuelitas, cualquiera que sea la situación que estés viviendo en este momento, yo te pregunto, ¿cuál es tu esperanza? Y nuestra esperanza no debe ser ninguna de estas cosas que son pasajeras, sino que si nacimos de nuevo, nuestra esperanza debe ser la herencia que no tiene mancha y que no se extingue, que es precisamente pues estar con Dios, ¿no? Sabemos que nos espera una eternidad hermosa adelante de nuestro Creador, viviendo con Él, y esa debe ser nuestra esperanza y en eso debemos poner nuestra mirada como ciudadanas del reino y como expatriadas, como lo vivimos anteriormente. Continúa el apóstol Pablo con el siguiente tema que se relaciona, ahorita vamos a juntarlo todo, que dice, así que alégrense de verdad. Nuevamente aquí estos pasajes nos llenan de gozo y alegría y nos dice el apóstol Pedro, alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y aquí no nos gustan las pruebas, nos sentimos mal, no nos gusta, pero aquí, ¿qué nos dice Dios por medio del apóstol Pedro? Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. No sé si han visto en algún momento que
Yo, por ejemplo, una vez fui a Tasco y vi cómo prueban los metales, cómo prueban el oro, diferentes metales, y justamente los pasan por el oro, y si el metal hablara, diría, no, ¿por qué me pasas por el fuego? Me duele, no me gusta. Sin embargo, sabemos que tiene un propósito. O sea, cuando se le quitan las impurezas, cuando se limpia, se ve hermoso. Se ve hermoso, queda puro, queda limpio, y de la misma manera nosotras cuando pasamos por pruebas, nos duele, nos sentimos mal, pero al final no es para un mal. Sabemos que Dios es un Dios bueno y que el motivo de estas pruebas es primeramente para que veamos nuestra fe si es auténtica, pero también es un medio por el cual Dios nos va santificando y purificando y nos va dando ese crecimiento espiritual en Él, para que podamos pues ser cada vez más a la imagen de Cristo. Entonces, aunque no nos guste, las pruebas son buenas para nosotras porque tenemos un Dios bueno, que todo lo que hace es bueno. Nos dice Pedro también, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nos dice también, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Y a esto se le llama fe. Y es verdad, ninguna de nosotras hemos visto a Jesucristo, pero podemos decir que realmente lo amamos, que realmente creemos en Él. Y nuevamente lo conecto con la primera parte, que pues no es de nosotros. La fe ni siquiera nos pertenece, sino que dice otro pasaje que la fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y justamente, ¿no? Es un regalo que Dios nos da, el hecho de creer en Él, y que pues simplemente lo amamos. ¿Por qué? Porque Él nos eligió y puso ese amor en Él. Entonces toda la obra es de Dios y es algo muy, muy maravilloso que podemos disfrutar y, como dice aquí, alegrarnos de verdad. Dice, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Y nuevamente vemos el tema de la salvación muy presente en estos pasajes. Y ahora, como reflexión, yo les pregunto, ¿qué haces cuando viene la prueba? ¿Te aferras a tu fe o te enojas contra Dios y te rindes y caes directito al pecado? Nos dice estos pasajes que la fe es más preciosa que el oro que perece. Entonces, sabemos ahora que las pruebas no son un castigo, no son nada más porque a Dios se le ocurre y que, pues, a ver qué hace. No, 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 las pruebas tienen un propósito. Dios es sabio, Dios es soberano, y si estamos pasando por diversas situaciones es porque Dios nos está purificando, así como el oro, como lo sumergen, bueno, lo meten en el oro y de repente van limpiando sus impurezas y queda perfecto, sin mancha. Así Dios nos va purificando, nos va limpiando, nos va haciendo a la imagen de Cristo por medio de las pruebas, y al final será algo bueno. Aunque nos duele, yo sí quiero decir, Dios, pues aunque me duela, pero quiero ser formada a tu imagen, quiero ser como tú, quiero ser un reflejo de tu gloria, y pues sabemos que es para bien, no es para nuestra destrucción las pruebas. Los siguientes, bueno, esta palabra también quise compartirles, y dice, las pruebas son las herramientas de Dios para que nosotras distingamos una fe genuina de una fe superficial. La meta final de las pruebas es la glorificación de nuestros cuerpos. La recompensa no necesariamente es en este tiempo. Y esto es algo que quiero que recordemos, que a veces pasamos las pruebas y no vemos que ocurra nada, pero lo cierto es que Dios sí está obrando. Tal vez la recompensa no la veamos en esta vida, pero en la eternidad veremos esa recompensa de pasar estas dificultades, y que al final, como nos dice Santiago, ¿no? Que aunque pasemos por diversas pruebas, pues Dios siempre nos da, juntamente con la tentación, la salida para que podamos resistir en el día malo. Y bueno, continuamos con el apóstol Pablo, que nos sigue hablando de la salvación, que nos sigue hablando de que, pues, aunque sí podemos tener salvación, pero vamos a pasar por pruebas, pero esas pruebas nos van a traer algo bueno. Nos dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. ¿Para quién? Pues para nosotras, como hijas de Dios. Estos profetas se preguntaban en qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Imagínense, a los profetas les llega la palabra de Dios por el Espíritu Santo y empiezan a investigar, ¿no? ¿Qué va a hacer con esta salvación? ¿Quién será?
pero pues no lo conocieron, no lo conocieron tal cual a Cristo, no supieron quién era. Sin embargo, pues ellos se aferraban a esa fe, pero deseaban saberlo, ¿no? Y ahora nosotras tenemos esa bendición, vivir en esta época que ya sabemos que el Mesías ya vino, ya sabemos quién es Cristo, ya sabemos lo que hizo, tenemos los evangelios, tenemos las cartas y podemos disfrutar de ello, de esa salvación que en ese entonces, pues, los profetas simplemente recibían la palabra de Dios. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes, o sea, para nosotras, esos mensajes que los profetas recibieron acerca del Mesías. Y ahora esa buena noticia les fue anunciada a ustedes. Ya nos fue anunciada esta palabra de Dios, la salvación, por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Y aquí pues nuevamente es otro motivo de alegrarnos y gozarnos porque la palabra de Dios pues nos fue predicada. Dios sabía exactamente el momento en el que alguna de ustedes iba a escuchar la palabra de Dios, en el que tal vez un amigo les fuera a compartir y iban pasando por una iglesia, no sé, les dieron un folleto, cada una, ¿no? Que conoce el motivo conoce el momento en el que escuchó la palabra de Dios, pero ese momento ya estaba destinado por Dios. ¿Por qué? Porque fueron elegidas desde antes de la fundación del mundo por Dios. Y algo también muy hermoso que dice que aún los ángeles observaron con gran expectación cómo suceden estas cosas. Entonces, pues podemos recordar que la salvación no es pues para los ángeles, es para los seres humanos, y qué gran bendición que Dios nos está dando la oportunidad de escuchar su palabra. Y aquí quiero hacer un paréntesis para recordar que si hay alguna que no es salva aún, pues hoy es el tiempo. Simplemente tenemos que creer en el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados y creer realmente que Dios es implacable en rescatar a su pueblo y que podemos ser salvas hoy. Y como pregunta de reflexión, yo quisiera decirles, ¿qué sienten al saber que Dios ya había destinado el momento perfecto para que escucharan la buena noticia del Evangelio? ¿Qué sienten? Es como ponernos a meditar realmente y pensar en lo valiosas que somos para Dios, y no por nuestras obras, no por nada que hubiéramos hecho, sino simplemente porque nos quiso amar. Entonces, cuando nos sintamos tristes o que nos quejemos, que nadie nos ama, que no nos aprecian, pues justamente recordar esto, que nosotras fuimos elegidas para salvación y que ya había un tiempo destinado en el que Dios prepararía para que escucháramos su palabra, y que pues es una gran bendición el poder haber sido salvas. Hasta aquí quiero hacer un repaso de lo que llevamos para no perdernos. Primero, pues que Dios nos eligió para salvación, y como pregunta de reflexión, ¿esto impacta tu manera de ver la vida, que Dios nos eligió para salvación? El siguiente punto que vimos es que Dios nos hizo nacer de nuevo para una esperanza que no se corrompe. Y como pregunta de reflexión les quiero preguntar, ¿cuál es tu mayor esperanza? ¿Tu mayor esperanza está en lo terrenal o en lo eterno? Aquí, pues reflexionemos, pensemos si realmente mi mayor esperanza es que me contraten en la empresa que quiero, que tenga el mejor trabajo que haya podido existir, que me case, que tenga hijos. Puede haber diversas cosas, ¿no? Pero pues nuestra mayor esperanza debe ser estar en el reino de Dios. El siguiente punto que vimos es: Dios permite las pruebas para darnos cuenta si nuestra fe es verdadera. Y aquí la pregunta de reflexión sería: ¿luchas en las pruebas o te dejas vencer? Esto también nos sirve para identificar cómo está nuestra fe. Y dice el libro de Hebreos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, pues si no tenemos fe, si vemos que no somos salvas, que no conocemos, por medio de la palabra de Dios, pues Él mismo nos va revelando quién es Él, podemos conocerlo y podemos tener esa fe que tal vez no tenemos en este momento. Y el siguiente punto que vimos es que Dios nos mandó la hermosa salvación que los ángeles solo miran de lejos. Y la pregunta de reflexión sería: ¿te sientes privilegiada por la oportunidad que Dios te dio de escuchar el Evangelio?
Y como lo mencionaba al principio, ¿no? Si nos sentimos afortunadas por ser elegidas en algún equipo, por ser elegidas para quedarnos en la escuela que queríamos, por ser elegidas para un trabajo que esperábamos mucho, pues cuanto más debemos sentirnos así de gozosas, así de felices por haber sido elegidas por Dios para esta salvación que los ángeles solo miran de lejos, porque fue destinada para los seres humanos. El siguiente punto es, ahora ya vimos todo el tema de salvación. ¿Por qué Pedro no inicia diciéndonos, deben hacer esto y esto y esto? Porque sería simple moralismo, ¿no? Y no se trata de eso. La Biblia sabemos que habla de, pues se conecta, es un solo libro que habla del rey, su reino, justamente como el rey quería instalar su reino, lo vemos desde el Antiguo Testamento, lo hemos visto con Esdras, Nehemías y Esther, como Dios es implacable en rescatar a sus ciudadanos. Y justamente en estos pasajes acabamos de ver el rescate de los ciudadanos y ahora vamos a ver cómo viven los ciudadanos, y en este caso nosotras como ciudadanas del reino de Dios, si es que hemos creído en el Evangelio. ¿Y qué es lo que pasa? Que fuimos llamadas a una vida santa. Ya vimos el tema de salvación y ahora lo que conlleva esa salvación. El primer punto es santidad personal. Nos dice Pedro, Dios por medio del apóstol Pedro. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio, o como lo conocemos, pues el dominio propio, ¿no? Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida. Y nuevamente vemos la palabra salvación. Vemos claramente que estos pasajes Dios nos permite que podamos disfrutarlos para agradecerle por esa salvación. Y se pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, nuevamente nos habla de la elección. Dios, quien los eligió, es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces, bueno, aquí Pedro nos dice que no debemos volver atrás, que ejercitemos el control propio, el dominio propio. ¿Y cómo se va a ejercitar? Pues justamente por las pruebas, ¿no? Como veíamos, las pruebas nos ayudan a purificar nuestra fe y hay momentos en los que nos vamos a tener que enfrentar a situaciones, sobre todo pues con enojo, ¿no? Muchos podemos batallar, que explotamos de repente y nos dicen algo o no nos sentimos como queríamos, o incluso en procesos hormonales que sabemos que a veces ahí andan las hormonas subiendo y bajando y de repente explotamos y perdemos el dominio propio. ¿Qué nos dice Dios por medio del apóstol Pedro? Que ejercitemos nuestro dominio propio. ¿Y qué se trata de ejercitar? Yo recuerdo cuando iba al gimnasio, pues es hacer el ejercicio una y otra vez, y las pesas, pues ahí iba a hacer repeticiones, y luego que la corredora, pues ahí iba un rato. Entonces, de la misma manera, podemos ejercitar nuestro dominio propio, pues por medio de las pruebas. No hay otra manera en la que podamos ejercitarlos. No podemos decir, estar aquí tranquila sin que nadie nos hable y decir, pues sí estoy ejercitando el dominio propio. No, la verdad es que viene por medio de las pruebas, y cuando alguien nos saque de nuestra zona de confort y, no sé, nos sacuda, pues nos haga exaltar por medio de alguna situación que nos haga enojar, o tal vez incluso con alguna tentación que quisiéramos caer y que nos seduce el pecado, pues justamente nos dice Dios que ejercitemos ese dominio propio y que vemos que las pruebas no son para nuestro mal, no son para nuestra destrucción, sino son para purificarnos. También nos dice que no volvamos atrás, no debemos volver atrás porque antes lo hacíamos por ignorancia, y yo creo que muchas de nosotras, pues sí, practicábamos diversos pecados, infinidad de pecados que no le agradaban a Dios. Sin embargo, pues lo hacíamos muchas veces por ignorancia. A lo mejor y no sabíamos la gravedad del pecado, lo despreciable que es para Dios el pecado, pero ahora ya lo sabemos. Y por eso Dios nos dice, sean santos en todo lo que hagan, no solamente pues en la iglesia o no sé, donde nos encontramos, sino en todo, absolutamente todo, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros familiares, con nuestros pensamientos, en todo lo que hagamos debemos ser santos. ¿Por qué? Porque Dios, quien nos eligió, Él es santo. Y las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo.
Entonces, aquí en cuanto a santidad, pues es esa pureza espiritual, mantenernos sin mancha delante del pecado. Y aquí como sugerencia, y bueno, sugerencia y mandato, pues Dios nos dice, ¿no? Cuida lo que ves, lo que oyes, lo que lees y lo que hablas. Muchas veces yo creo que el celular se ha convertido en una fuente de, pues, tentación muy grande, porque a veces podemos tener conversaciones que no debemos, por eso aquí ponía este celular en conversación de un hombre y una mujer. Hay que tener mucho cuidado con las conversaciones que tenemos y eso refleja, podemos reflejar la santidad por medio de nuestras conversaciones, con lo que vemos, lo mismo, ¿no? Series, Netflix, distintas películas que a lo mejor y no son gratas delante de Dios y ahí estamos viéndolas. Eh, Notas, incluso en el celular, en la computadora estamos leyendo notas y no sé, por ejemplo, del gráfico, del periódico, estas notas que son, sabemos que son sanguinarias, que son con el fin de generar morbo en las personas, pues tampoco son gratas delante de Dios y atentan contra la santidad que Dios nos ha llamado. También, pues cualquier clase de red social, sabemos que no son malas las redes sociales, son neutrales, sin embargo, sí pueden ser ocupadas para un mal si no tenemos ese cuidado. Y pues también lo que hablamos, ¿no? Debemos tener cuidado con lo que hablamos, con esas conversaciones, el chisme, murmuración, hablar de otras personas, pues eso no refleja la santidad de Dios, sino al contrario, refleja nuestra antigua naturaleza que Dios nos llama a dejar atrás. Y ya, dejemos esa mala manera de vivir que tuvimos y pues ahora reflejemos esa santidad. ¿Por qué? Porque fuimos elegidas para salvación como ciudadanas de su reino. Los siguientes versículos nos dice Pedro, aquí ya es un poco más larguito, pero lo vamos a ir desglosando también, que dice, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Nuevamente aquí nos resalta Dios que nuestra ciudadanía es celestial, que no estamos aquí en la tierra para aclimatarnos y vivir como la gente del mundo vive, sino que estamos en un tiempo de peregrinación, solamente estamos de paso. Y por eso nos debemos conducir con temor. ¿Con temor de qué? ¿De que nos vean? No, con temor de Dios, con ese temor reverente, que es como ese respeto hacia Dios, y que podamos conducirlos de esa manera. ¿Por qué? Dice, porque ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y aquí hay que entender esto, que nosotras fuimos compradas, y dice que no con cosas perecederas como oro, no fuimos compradas por 1,000,000 de pesos, no fuimos compradas por, no sé, todo el oro del mundo, y que es valioso, pero aún más valiosa es la sangre de Cristo. Y fuimos compradas por Cristo, por eso Dios nos llama a vivir en una vida de santidad, justamente porque Él es santo. Dice, porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Y nuevamente aquí podemos gozarnos en esto, que Dios nos amó, que Él desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado a esta salvación, pero que llegó en el tiempo en el que Dios así lo permitió y que ahora que nosotras vivimos en esta época, podemos recibir esta salvación y podemos gozarnos en esta salvación que Cristo nos dio por medio de la fe. Dice, por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Entonces, pues no hay más que darle gracias a Dios, porque si no hubiera venido Cristo, realmente nosotras no podríamos ser salvas, realmente nosotras estaríamos viviendo una vida pues miserable, sin consuelo, si vinieran pruebas, si vinieran dificultades, si viniera dolor inmenso, pues no habría quien nos consolara. Por eso esta clase, pues a mí me llena de gozo, realmente encontrar esa plenitud, esa satisfacción en Cristo. Y es lo que el texto nos dice, que justamente pues Dios ya había destinado desde antes de la fundación del mundo a Cristo para que pudiera salvarnos. Y aquí yo quiero preguntarles, ¿en tu vida hubo un antes y un después de conocer a Cristo? Y esta es una pregunta que tenemos que hacernos cada una de nosotras.
si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hay un antes de conocer a Cristo. Ah, sí, antes yo era así, así, vivía así, así, y después de conocer a Cristo, pues sí, sigo batallando, pero ahora me duele cuando peco, y bueno, y ir evaluando nuestra situación, o si de plano, no, pues yo escuché la palabra de Dios, pero la verdad mi vida sigue igual. Entonces, es muy importante que aquí seamos honestas con nosotras mismas y reflexionemos si realmente hemos recibido esa salvación. Y si sí estamos completamente seguras, pues la siguiente pregunta es, ¿cómo era tu vana manera de vivir y cómo es ahora? Y yo creo que esto igual nos lleva a la reflexión y a la gratitud de ver que si realmente hemos sido salvadas, si realmente hemos recibido esa salvación, pues podemos darle gracias a Dios. Que antes estábamos perdidas, que antes pues nuestra vida no tenía esperanza, pero que ahora podemos aferrarnos a las promesas de Dios sin importar las pruebas que vengan. Y la siguiente pregunta es, ¿qué sientes al saber que el sacrificio de Jesús estaba planeado desde antes de la fundación del mundo por amor a ti y que Dios quería que lo conocieras? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes de saber que Dios ya quería que lo conocieras? Que Dios ya había destinado ese día en el que tú recuerdas, en el que te compartieron la palabra de Dios, en el que alguien te invitó a la iglesia. Tal vez ni siquiera en ese momento llegaste a una sana iglesia y después Dios te movió, no sabemos qué fue lo que pasó, tal vez llegaste directo a gracia abundante, pero ¿qué sientes al saber que Dios ya te había elegido, que Dios ya había puesto ese momento exacto para que conocieras a Dios, para que fueras salva, y que eso ya estaba desde antes de la fundación del mundo? Y yo nuevamente puedo sentirme privilegiada, realmente puedo sentirme pues amada realmente por Dios, por lo que hizo Él. Y aquí yo les diría, ¿no te lleva esto al deseo de vivir en santidad y en gratitud? Que fuimos elegidas, ya hemos visto estos pasajes de la salvación, de cómo Dios pues destinó desde antes de la fundación del mundo la salvación, que los ángeles solo lo miran de lejos porque no es para ellos, sino para nosotros. Esto nos debe llevar a ese deseo de vivir en santidad y en gratitud, como lo hemos visto en los pasajes anteriores. Y finalmente, el punto que nos resalta Pedro y con el que vamos a concluir es del amor mutuo. Dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y pues sí es como, pues es lo que conlleva, ¿no? Si hemos sido amadas y somos llenas, repletas del amor de Dios, pues lo mismo que recibimos es lo que podemos dar, que es amor. Como Dios nos amó, como estos pasajes ya vimos, nos hacen sentir amadas, nos hacen sentir especiales por haber sido elegidas. Ahora Dios nos dice, ok, ya las amé, ya las abracé con todo mi amor entrañable, las elegí. Yo creo que como mujeres somos mucho de películas románticas y que anhelamos el amor y vivimos soñando y este tipo de cuestiones. Pues en Cristo podemos encontrar todo esto. Fuimos amadas, fuimos abrazadas y ahora nos dice, así como yo las amo, ámense ustedes. Reflejen ese amor a otras personas. ¿De cómo? De corazón puro. ¿Y cómo es de corazón puro? Pues con santidad, como lo hemos visto en los pasajes anteriores. Como ven, todo se va conectando, no son como pasajes aislados uno de otro, sino que todo lleva al mismo mensaje. Dice, pues han nacido de nuevo. Y aquí es muy importante, si solamente las personas que han nacido de nuevo pueden amar de esa manera tan pura, de esa manera, pues que solo Dios puede hacer. Dice, no de una simiente corruptible, sino de una simiente que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces aquí nos da este punto. Para aquellas que no saben si han nacido de nuevo, que no saben si todavía son salvas, justamente, ¿cómo nacieron de nuevo? Pues por la palabra de Dios que vive y permanece. Por eso es muy importante el hecho de estar escuchando predicaciones, asistir a la iglesia, leer la palabra de Dios, porque nos da esa convicción, ¿no? La palabra de Dios es la única que nos despierta nuestro espíritu, nos hace pues conocer a Dios realmente, y aquellas que ya hemos nacido de nuevo, pues justamente, ¿no? Como ya nacimos de nuevo por la palabra de Dios, pues podemos amarnos unos a otros. Dice la palabra de Dios, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, caece la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre.
Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Entonces, pues quisiera terminar con estas maneras en las que podemos mostrar nuestro amor por otras personas. Y aquí yo creo que son solo algunos ejemplos, hay muchísimas más maneras en las que podemos reflejar, pero por ejemplo, podemos orar por las personas. Es una manera en la que podemos mostrar ese amor, pero no simplemente decir, estoy orando por ti, sino realmente marcarle, oye, ¿sabes qué? Sé que tienes esta situación, quiero orar por ti. Oramos en este momento y realmente esa persona se va a sentir amada, va a sentir esa cobertura, ese abrazo que Dios te ha dado, lo puede sentir la otra persona también. Otra manera es cuidar a los hijos de las hermanas, ¿no? De la iglesia. Yo creo que aquí hay muchas mujeres que tienen hijos pequeños y que no se dan abasto y que no pueden salir con sus esposos ningún día porque están saturadísimas, porque tienen que cuidar a sus hijos. Aquí las mujeres más jóvenes están solteras, o incluso las mujeres mayores que ya son abuelas tal vez y que ya pues sus hijos salieron de casa, que están solas, pues pueden hacer eso, cuidar a sus hijos, decirle a alguna persona, ¿no? Algún matrimonio, yo les cuido a sus hijos, ustedes salgan, aquí yo los apoyo y va a ser como una manera en la que estas personas, este matrimonio podrán sentir el amor, incluso, ¿no? Hay madres solteras también y pueden sentirse como más amadas al ver este amor que reciben de ustedes. También ayudar a las personas en su necesidad. Hay personas que no tienen un trabajo en este momento, hay personas que tienen tanto necesidad económica como necesidad emocional, ¿no? Espiritual, incluso que no tienen momentos difíciles en los que dicen, no puedo leer la Biblia, no me concentro, no tengo ganas, no quiero orar. Ayudarlas en ese sentido de orar por ellas, a abrazarlas espiritualmente o incluso, ¿no? No tengo para comer, ok, te apoyo con una despensa. El hecho es realmente reflejar ese amor. Si estamos llenas del amor de Dios, nosotras podemos reflejar ese amor a otras personas. También edificarlas con la palabra de Dios, ¿no? Compartir alguna palabra de aliento. Incluso si hay mujeres que no saben orar, que no saben leer la Biblia, pues enseñarles. Y es otra manera en la que pueden sentir ese abrazo de Dios. Siendo compasivas, sin juzgar a las personas, a veces somos muy duras, ¿no? Con otras personas y vemos y criticamos situaciones, incluso dentro de la iglesia, de, ya viste a esa hermana, ¿por qué hace eso y esto? Esta mujer, ¿por qué se comporta de tal manera? Y cuando somos compasivas y entendemos que Dios es muy tolerante con nosotros, pues nosotras también podemos ser tolerantes con estas personas, ser compasivas y apoyarlas. Y otra manera, pues, es perdonando sus faltas como Cristo nos perdona. Y yo creo que esto es lo más complicado a veces, porque nos duele cuando nos lastiman, nos duele cuando nos ofenden, nos critican. Sin embargo, la mejor manera en la que podemos mostrar ese amor es perdonando. Así como Cristo nos ha perdonado a nosotras también podemos perdonar a otras personas y mostrar ese amor que Dios ha tenido para con nosotras. Y como conclusión, quiero decirles, mujeres del reino, recordemos que nuestra salvación no fue en vano. Somos expatriadas, atravesamos las pruebas para que el nombre de Cristo sea glorificado y disfrutamos de una vida en santidad, siendo diferente al mundo. Entonces, pues vemos que nuestra esperanza no está en esta tierra, no está en el feminismo, no está en ninguna otra cuestión, sino está simplemente en Cristo.